desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá, me sostendrá. Más allá del horizonte existe un lugar que Jesús preparó para ti, para mí. En el nuevo Edén no existe dolor ni tristezas, ni aflicción. Entrará, que feliz estaré al lado de mi Dios de amor. En el coro inmensurable mi voz por los siglos se oirá. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede, para que juntos podamos ser edificados en la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esta nueva etapa que estamos iniciando el día de hoy, como lo veníamos anunciando, y con la gracia del Señor que nos permite poder estar juntos nuevamente para poder estudiar el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos. Y bueno, es un nuevo reto que nos estamos planteando y un nuevo objetivo de poder estudiar este precioso Evangelio, ¿no? Que según el orden de nuestras Biblias es el segundo Evangelio que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y bueno, es un privilegio para mí poder nuevamente estar con ustedes y contar con la presencia virtual, ¿verdad?, de cada uno de ustedes a través de las redes sociales. Y bueno, darle gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Nos ha concedido la vida, la salud y el honor de poder iniciar esta nueva etapa. Oremos al Señor en agradecimiento. Bendito Dios y Padre Celestial, grande y maravilloso eres, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, una vez más, porque cada día, Señor, tu misericordia es nueva, se renueva para con cada uno de tus hijos. Y para todo aquel, Señor, que considera que y reconoce que es un pecador y arrepentido viene ante ti
y puede también ser alcanzado por tu misericordia, Señor. Amado Dios, gracias por este nuevo inicio, por este nuevo comienzo, en donde estamos listos ya para poder empezar este estudio del Evangelio de Marcos. Y así como hemos sido edificados y hemos sido muy bendecidos con el Evangelio de Mateo, ahora, Señor, queremos, por medio de tu palabra, bendito Dios, encontrar aquellos tesoros, aquellas bendiciones espirituales para cada uno de nosotros, Señor, ya que al escudriñar tu palabra siempre será de mucho beneficio para nosotros, porque es tu palabra, eres tú hablando a nuestros corazones, eres tú hablando a nuestro espíritu, eres tú, Señor, cambiando nuestra mente, nuestra manera de pensar, de lo que teníamos antes, una manera de pensar pecaminosa. Hoy, Señor, por medio de tu palabra, vas renovando nuestra mente, vas limpiando nuestro corazón, vas formando una nueva un nuevo pensamiento, Señor, un nuevo paradigma en nuestras vidas, en nuestra mente, Señor amado, un nuevo modelo mental, en la que lo que si pensábamos terrenalmente, Señor, ahora empezar a pensar espiritualmente, en lo celestial, en lo eterno, en lo que lleva buen nombre, en lo que alaba, en lo que glorifica tu nombre, Señor, en lo que te exalta, en lo que hay virtud. Señor amado, en eso ahora nosotros pensamos, ahora en ello concentramos nuestros pensamientos, nuestra mente, y cada día, Señor, nuestro diario vivir se define de acuerdo a lo que tu palabra, Señor, nos demanda, lo que tu palabra nos enseña. Las decisiones que tomamos, Señor, las tomamos en base a lo que tu palabra nos guía, a lo que tú alumbras nuestro camino por medio de ella, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias por esta fuente inagotable. Señor, pasará el tiempo si es que todavía nos prestas vida y todavía no regresa tu Hijo Jesucristo. Y podríamos volver a estudiar este libro y encontraremos siempre nuevas riquezas, Señor, nueva esperanza. Y cada día, Señor, iremos aprendiendo más y más. Es lo extraordinario de tu palabra, Señor. Y gracias, bendito Dios, porque somos privilegiados de poder leerla, de poder escudriñarla, de poder tenerla en nuestras manos, Dios mío, y, Señor, tener una conexión contigo, con tus pensamientos, con tus principios. Gracias por tu palabra, Señor. Amamos tu palabra. Amamos tu palabra. Enséñanos a amar cada día más y más tu palabra. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Bien, el día de hoy vamos a empezar a leer el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y vamos a leer una primera parte del primer capítulo. Vamos a leer los versículos del 1 al 15. Y vamos a meditar en estos 15 versículos. Bien, entonces la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
Y Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y así estar unidos, siguiendo el camino de la salvación. Ven a Jesús. Bien, eso fue la lectura del Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Capítulos 1 del versículos 1 al 15. Bien, no podríamos continuar sin conocer algo de Marcos o precisamente de este Evangelio, ¿no? ¿Quién lo escribió? Bueno, se sabe que los 4 evangelios son anónimos, dado que en ninguno de los capítulos se menciona quién escribió estos evangelios. Diferente a, por ejemplo, las cartas de Pablo, por ejemplo, ¿no? Él siempre sella al final o al inicio: yo, Pablo, escribo, o yo he escrito con mi pluma, con mi mano, o Timoteo o alguien me ayudó para escribir estas cartas, ¿no? Entonces hay una referencia directa en estas cartas de quién escribe esas cartas, ¿verdad? Aquí en los evangelios no tenemos o no se tiene una referencia directa en los capítulos mismos de quiénes son los que escribieron los evangelios. Sin embargo, se conoce que los padres de la iglesia, o sea, los discípulos de Jesús, los discípulos de los apóstoles de Jesús, ellos fueron los que atribuyeron la autoría, ¿no?, de los evangelios. En el caso de Mateo, a Mateo; en el caso de Marcos, en este caso, a él, a Marcos, ¿no? Entonces, tenemos ese conocimiento, ¿no?, esa información hasta el momento, ¿no? Lo mismo sucede con el libro de Hebreos, ¿no? Bueno, el libro de Hebreos, sí, hasta ahora los comentaristas y los estudiosos de la Biblia no han definido exactamente quién es el autor del libro de Hebreos. Pero bueno, entonces es atribuido a Marcos. Ahora, ¿quién es Marcos? Marcos no era un discípulo directo de Jesús, ¿no? No era uno de los 12, ¿no? Se conoce que Marcos era discípulo del apóstol Pedro. Ahora, este Marcos también es muy probable que sea Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Este Juan Marcos que me parece que fue en el primer viaje o en el segundo, no estoy ahorita muy seguro, que abandonó
a Pablo, ¿no? De un viaje misionero, y que luego Bernabé nuevamente sugiere que vuelvan a llevar a este joven, Juan Marcos, y en esta ocasión Pablo ya no quiso, ¿no? Porque dijo, ¿por qué lo vamos a llevar si la primera vez nos abandonó? Y allí es donde hubo una separación entre Bernabé y Pablo, ¿no? Porque Bernabé era tío de Juan Marcos. Entonces se separaron. Ya Pablo empezó su segundo viaje misionero, así fue en el primer viaje. Su segundo viaje misionero ya lo empezó con Silas, ¿no? Y Bernabé fue por otro lugar y ya fue con Marcos, ¿no? Entonces es muy probable que sea este mismo, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé y a la vez discípulo de Pedro. Otra información que tenemos acerca de Marcos es de que probablemente él era hijo de la dueña de casa, de la casa conocido como el aposento alto. ¿Cuál es el aposento alto? Bueno, se nos hace conocido ese nombre, el aposento alto, por el acontecimiento del día de Pentecostés, ¿no? Los 120 discípulos de Jesús, ¿no? Estaban esperando en un aposento alto y de pronto vino un viento fuerte, ¿no? Eso lo encontramos en el libro de Hechos. Este mismo aposento se conoce que es el mismo lugar donde Jesucristo tomó la Santa Cena con sus discípulos. Y como hemos leído en el Evangelio de Mateo, Jesús le dice a sus discípulos, vayan a la casa de aquel hombre que conocemos, ¿no? Probablemente refiriéndose a Juan Marcos. Y allí preparen la cena para la Pascua, ¿no? Otra información, probablemente también él sea el joven que cuando arrestaron a Jesús, ¿no? Y lo vamos a leer más adelante, él corrió, o mejor dicho, él en ese momento había salido a ver el tumulto envuelto en unas sábanas. Pero de pronto, cuando ya él vio amenazada su vida, suelta las sábanas y huye desnudo, ¿no? Entonces también algunos comentaristas atribuyen que este mismo es este hombre, Juan Marcos. Y él es el que sería el que escribe este evangelio. Ahora, ¿cómo él recopila toda la información que escribe aquí, ¿no? ¿Cómo obtiene él toda la información, ya que no fue discípulo directo de Jesús? O sea, no estaba en la escena, a diferencia de Mateo, ¿no? Mateo sí, él estaba con Jesús, él vivió con Jesús 3 años, ¿no? Vio los milagros así a primera vista, ¿no? A él nadie se lo contó, a Mateo. En cambio a Marcos sí, quien le contó fue Pedro, el apóstol Pedro, ¿no? Entonces, siendo discípulo de Pedro, entonces él recibe toda esta información que lo plasma en este evangelio. Ahora, ha habido también muchas contradicciones en los primeros siglos acerca de la atribución de Marcos, ¿no? Porque también algunos comentaristas declaran que bien este evangelio podría llamarse el evangelio de Pedro también, ¿no? Porque es el mismo Pedro el que narra todas estas cosas a Marcos. Bueno, entonces es la información que podemos compartir en esta mañana acerca del autor del evangelio, ¿no? Fue escrito más o menos entre los años 60 y 70, ya cerca, en épocas de ya inicios de la persecución de los cristianos, ¿no? En ese tiempo, ya cerca también al incendio de Roma, cuando Roma fue incendiada, se le atribuye que fue incendiada por Nerón, ¿no? Las razones que tenía Nerón para incendiar la ciudad también son diversas. Entre una de ellas es reurbanizar Roma, o sea, deshacerse de todas las estructuras de repente antiguas en ese tiempo, ¿no? Ya pasadas de época, en esa época, valga la redundancia, y cambiar el aspecto de Roma, ¿no? Entonces para esto él quería destruir Roma y bueno,
mandó incendiar Roma, ¿no? Pero el pueblo se le estaba yendo encima. ¿Por qué? ¿Por qué incendió Roma? ¿No? Entonces estaba perdiendo popularidad Nerón, ¿no? Estaba perdiendo el agrado de la gente, ¿no? El aprecio de la gente, del pueblo. Entonces Nerón no hizo otra cosa más que acusar a los cristianos. Ellos fueron los que incendiaron. Además, ellos siempre hablan, por ejemplo, de un infierno. Y todo aquel que no sigue el camino del Señor Jesucristo va a arder en las llamas del infierno. Entonces usaba eso como argumento para acusar a los cristianos que ellos habían incendiado Roma, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la historia no le resultó como él hubiese querido, porque se conoce hoy en día, ¿no? Se sabe y se dice que él fue el que incendió Roma. Bueno, entonces más o menos en esa época es que Marcos escribe este evangelio, ¿no? Entonces ya han pasado varios años desde que Jesucristo estuvo en la tierra hasta la época en que Marcos escribe este evangelio. ¿Y cómo lo empieza? ¿Cómo lo inicia? ¿No? Entonces ahora sí leemos en el versículo 1 y usa una palabra que es clave para que nosotros podamos relacionar, ¿no? Relacionar el lenguaje textual de la Biblia. Por ejemplo, esta misma palabra es usada en Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esta misma palabra también lo vamos a encontrar en Juan, ¿no? Entonces, pero ahora Marcos ahora lo usa y diciendo principio del Evangelio de Jesucristo. Mientras que Génesis narra el principio de todas las cosas, ahora Marcos aquí empieza diciendo el principio del Evangelio. Está hablando no de un tema, está hablando no de un simple adjetivo, está hablando de, digamos así, de una forma de vida. El Evangelio, una esperanza para la humanidad, una luz que empieza a brillar en medio de la oscuridad del pecado. Así como al principio no había nada, y de la nada Dios, con su voz, con el orden de su palabra, con la orden de su palabra, Él dijo, sean hechas todas las cosas. Entonces aquí Marcos nos narra el principio de lo que a nosotros nos cambió la vida. El principio de lo que a nosotros ahora nos da la esperanza de vida eterna y una vida eterna con Jesús. El principio del Evangelio. Ahora, esta palabra principio también, si bien es cierto, a simple vista, lo primero que nosotros leemos, principio, lo relacionamos con el inicio, ¿verdad? Pero también esta palabra principio tiene que ver con lo que se refiere por ejemplo, a modos o a fundamentos, a reglas o a estructuras, ¿no? Por ejemplo, este hombre tiene principios, o sea, fue educado de buena manera, por decir así, ¿no? Entonces, Marcos está refiriéndose de ese modo ¿a qué? Al Evangelio, que es otra palabra clave. ¿Qué es el Evangelio? Hoy en día, para nosotros, cuando leemos la palabra Evangelio, inmediatamente lo relacionamos con el Evangelio de Jesucristo, ¿no es cierto? El Evangelio de la Biblia. Y la palabra Evangelio significa buenas noticias. Pero en el tiempo que Marcos escribe esta carta o este Evangelio, ¿no? Este escrito, esta palabra evangelio no era conocido como lo conocemos hoy en día nosotros. Nosotros inmediatamente, por ejemplo, a cualquier persona del mundo, sea cristiano o no cristiana, ¿no? Por ejemplo, una persona que no es cristiana, le menciona la palabra evangelio, inmediatamente lo relaciona con la Biblia. Tú le preguntas, ¿sabes qué es el evangelio? Ah, sí, la Biblia. O a los evangelistas, a los cristianos, inmediatamente lo van a relacionar. En ese tiempo, hermanos, cuando se decía
la palabra evangelio se refería a simplemente buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Por ejemplo, se anunciaba el nacimiento del hijo del emperador, por ejemplo, ¿no? O el nacimiento del hijo del rey. Y eso era una buena noticia para el reino, ¿no? Para el reino, porque, por ejemplo, si el rey era malvado, y venía de una familia de reyes malvadas, ¿no? Malvada, entonces el nacimiento de un nuevo rey de esa misma estirpe, ¿no? Para el pueblo no iba a ser una buena noticia, ¿no es cierto? La buena noticia es para ellos, para la nobleza, ¿no es cierto? Para los reyes, y ellos anunciaban la buena noticia, o sea, tengo un evangelio que anunciarles, ¿no? O sea, tengo una buena noticia que anunciarles. En ese contexto se usaba la palabra evangelio. Eh, la llegada de un emperador, por ejemplo, a la ciudad, a un pueblo, como por ejemplo hoy en día eh, la llegada del presidente de la República, ¿no? A una provincia, ¿no? Siempre es anunciada entre bombos y platillos, ¿no es cierto? Entonces, así, esa connotación tenía la palabra evangelio. Cuando se hablaba de evangelio, a ver, qué buenas noticias hay. Ah, nació el príncipe, o viene el emperador, o el emperador dictaminó una nueva ley beneficiosa para el pueblo, ¿no? Entonces esas eran buenas noticias, eran evangelios, ¿no? Pero aquí Marcos cambia el contexto de la palabra evangelio, o sea, lo saca de ese contexto mundano, secular, común, que se usaba en ese tiempo, la palabra evangelio, y él lo agrega y dice, este es el principio del evangelio, no del mundo. En ese tiempo el mundo era pues Roma dominando, no el evangelio común que se conoce, ¿no? Por ejemplo, también un detalle más con respecto a evangelio, como en ese tiempo dominaba Roma, ¿no? El imperio romano, entonces Roma ofrecía lo que se conoce el evangelio de Roma. ¿Qué es el evangelio de Roma? En otras palabras, en el latín se conocía como la Pax Romana. ¿Qué es la Pax Romana? El bienestar de vivir bajo el gobierno o bajo el imperio de Roma. Los beneficios de ser un ciudadano del imperio romano. ¿Mm? O sea, eso se lo ofrecían a los que, para adherirse al imperio. Si tú te adhieres al imperio, si tú te haces un fiel servidor del imperio, entonces vas a obtener la Pax Romana. Y esos eran beneficios. Beneficios para tener una vida en libertad, beneficios para tener una vida cómoda, beneficios para que tú puedas libremente transitar por la ciudad, ¿no? Y quienes se resistían a la Pax Romana eran los cristianos. Entonces ellos no tenían una buena vida según lo que estaban ofreciendo los romanos. Al contrario, los perseguían, ¿no? Entonces, ¿quieres tener una buena vida en ese tiempo? ¿Quieres vivir cómodamente sin que te persigan, sin que puedas caminar libremente por la calle? Adhiérete a la Pax Romana, ¿no? Entonces, bueno, Pax también significa paz, ¿no? Y el Señor Jesucristo la tenía muy clara. Él dijo, la paz que yo les doy no es igual a la paz que ofrece el mundo. Cuando decía en ese momento Jesús, cuando decía la paz del mundo, se estaba refiriendo a la Pax Romana, a la paz que estaba ofreciendo Roma. No es esa paz la que yo estoy ofreciendo, sino la paz que yo ofrezco es como la que da el Padre, es distinta, ¿no? Entonces, en esos tiempos, eso se conocía como evangelio, no la palabra evangelio. Pero ahora Marcos dice, yo les traigo un nuevo evangelio, o les predico, o les voy a hablar acerca de un nuevo evangelio, una buena noticia, unas nuevas buenas noticias, y refiriéndose a las buenas noticias de Jesucristo.
Y aquí este es este título es la que define, ¿no?, de cómo presenta Marcos al Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios. Mientras que Mateo lo presentó como el Hijo del Hombre, ¿no? Presentó toda la genealogía, ¿no?, de Jesús desde Abraham, ¿no es cierto? Y entonces lo presenta, Él es el Hijo del Hombre, el descendiente de Abraham, ¿no?, el descendiente de David. Y siempre hemos leído en Mateo muchos textos en donde dice Jesús el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre vino y lo presenta como el Hijo del Hombre. Ahora Marcos lo presenta como el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y hace referencia a las profecías, ¿no? Acá dice como está escrito en Isaías el profeta. En realidad, esta es una recopilación de varias profecías del Antiguo Testamento, de varios profetas, pero se estilaba en esos tiempos agruparlos en uno, como por decir, así como dijo Isaías y lo mismo dijo Malaquías, lo mismo dijo Jeremías, como dijeron lo mismo, entonces lo resumían en un solo profeta. Isaías dijo esto, ¿no? Y los judíos sabían que, por ejemplo, vuelvo a repetir, ya lo hemos dicho en el estudio anterior, cuando se referían a las escrituras, ellos no tenían, solamente conocían el título del libro, pero no conocían los que eran capítulos y versículos como nosotros lo conocemos hoy, ¿no? Entonces, simplemente, por ejemplo, Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario, en vez de decir, lean Salmos 22, Él les dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, cuando los judíos escuchaban esa frase, inmediatamente, eso lo dijo David, es un Salmos. El Salmos que empieza con el texto, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Entonces, así, referían una frase, ¿no? Inmediatamente esa frase la relacionaban con el libro a la cual se estaban refiriendo, a la que deberían leer, ¿no? Entonces, no podían decir en esos tiempos, porque no existían los capítulos y los versículos en las Biblias como nosotros la conocemos hoy, ¿verdad? Eso fue escrito para nosotros, para que sea fácil para nosotros ubicarlo. Y lo lamentable es que todavía voy a incluirme, todavía habemos muchos que no sabemos ubicar los libros en la Biblia. Ageo, ¿dónde está Ageo? Lo buscan por el Nuevo Testamento después de Apocalipsis, a ver si está por ahí. Oseas, ¿dónde está Oseas? ¿No? Entonces, bueno, suele suceder, ¿no? Hoy en día se ha facilitado aún mucho más, ¿verdad? Lo tenemos en la Biblia en aparatos digitales donde solamente Ageo 1, 2 y ya inmediatamente sale el versículo, ¿no? Bueno, el detalle es que aquí Marcos cita a Isaías. Las profecías, que también, así como Isaías, la dijo Malaquías, la dijo Jeremías, también, ¿no? Entonces, dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ya, específicamente este versículo, no lo dijo textualmente Isaías, lo dijo Malaquías. Isaías dijo lo que viene en el versículo 3. Voz del que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, ¿no? Entonces, Marcos cita esto ¿para qué? Para presentar a Juan el Bautista en el desierto, ¿no? Miren, he escuchado a varios maestros diciendo, ¿por qué hasta el día de hoy? Y sí, es así. Bueno, en mi corta, digamos así, en mi corto caminar, del estudio de la Biblia, yo recién estoy en pañales, hermanos, en comparación a grandes maestros a los cuales estoy estudiando y escuchando, ¿no? Entonces, ellos dicen, la iglesia
le ha dado muy poca relevancia al ministerio de Juan el Bautista. ¿Mm? Eh, Aunque esto respondería también a lo que el mismo Juan profetizó, ¿no? O él mismo dijo, ¿no? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Sí, hablamos de Jesucristo y debe ser así siempre, ¿no? Jesucristo es nuestro personaje principal, es el Hijo de Dios, es nuestro Rey, es nuestro Señor. Nuestros pensamientos, nuestro hablar, nuestra manera de vivir tiene que estar alrededor de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Pero sin embargo se habla de Pablo con una relevancia, ¿no? Pablo también se lo ganó porque él escribió pues casi, digamos así, casi el 70% de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces se habla bastante de Pablo. Pero no debemos minimizar tampoco el ministerio de Juan el Bautista. Porque el mismo Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no habló de Pablo, el Señor Jesucristo no habló de Pedro, ni de ninguno de sus discípulos, ¿no? Como habló de Juan el Bautista. ¿Mm? He ahí el más grande de los profetas, dijo el Señor Jesucristo de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, Juan el Bautista jugó un papel muy, muy, muy importante en la tierra, en sus aproximadamente 30 años que también vivió Juan. ¿Sí? Juan vivió menos años que Jesús, unos 3 años menos que Jesús aproximadamente. Juan era mayor que Jesús por aproximadamente 6 meses. ¿Mm? ¿Ya? Eran primos, ¿no? Carnalmente hablando. Y murió casi a los 30 años, casi al inicio del ministerio de Jesús, ¿no? Porque ahí lo vamos a ver más adelante que se sabe que Juan fue encarcelado y ahí nomás a los pocos días murió, cuando el Señor Jesucristo estaba iniciando su ministerio. Y el Señor Jesucristo inició su ministerio a los 30 años, ¿no? Y Juan ya tenía 30 años más 6 meses aproximadamente. Y en esa edad muere Juan el Bautista, lo matan, ¿no? Entonces miren, a sus 30 años, hermanos, yo tengo 46 años y si alguien pregunta por mí, no le va a responder nada. ¿Quién será Félix Electo? No sé qué ha hecho. No ha hecho nada. Pero este hombre a los 30 años, hermano, tenía discípulos, multitudes le seguían a Juan el Bautista antes que aparezca el Señor Jesucristo. Es que miren, era el primer profeta de parte de Dios, porque se habían levantado muchos falsos profetas, pero Juan el Bautista era el primer profeta que se levantaba de parte de Dios después de 400 años de silencio profético. Se imagina el impacto que le sobrellevó al pueblo, ¿no? Que la reacción del pueblo cuando empezó a escuchar a un profeta de Dios, después de tantos años, hermanos. O sea, los que escucharon a Juan eran, a ver, disculpen, la red está un poquito sobrecargada, se había cortado un ratito. Decía que los que escucharon a Juan el Bautista eran entre los bisnietos y tataranietos de los últimos hombres que escucharon a un profeta de Dios. O sea, los que escucharon a Juan el Bautista nunca habían escuchado a un profeta de Dios. Sus padres tampoco habían escuchado a un profeta de Dios. Sus abuelos tampoco habían escuchado a un profeta de Dios. Ya por ahí sus bisabuelos o tatarabuelos ya por ahí habrían escuchado a los últimos profetas, que serían Malaquías, todo ese grupo de profetas, ¿no? Pero 400 años de silencio profético de parte de Dios, y de pronto se levanta un profeta.
¿En medio de qué? En medio de un contexto en donde los judíos pues venían clamando, ¿verdad? Ellos venían clamando, ¿cuándo aparecerá el Mesías? Necesitamos que aparezca el Mesías, que nos libre de la bota romana, así le llamaban al yugo romano, la bota romana. Nos libren de los romanos. Aparecían por ahí caudillos, ¿no? Por ahí aparecían caudillos. Recuerden, Gamaliel, él dijo, por ahí apareció un tal, no recuerdo el nombre, y después desapareció. Por ahí apareció un tal Judas, me acuerdo, no Judas Iscariote, no otro Judas. Y tuvo muchos seguidores, pero desapareció. Pero ahora este Jesús se ha levantado y tiene seguidores y ustedes quieren acusar y quieren matar a este Jesús. Tengan cuidado, decía Gamaliel a los fariseos. Les advirtió, tengan cuidado, mejor esperen. Si es de Dios, va a prevalecer. Si no, ¿no? Entonces no vaya a ser que estén luchando contra el mismo Dios, ¿no? Entonces aparece este Juan el Bautista y causó un gran impacto en toda Judea. Se levantó un hombre de Dios, por fin, y que respaldaba a Juan el Bautista, pues que él predicaba, ¿no? Similar a Isaías, al profeta Isaías. Perdón, al profeta Elías, ¿no? Similar al profeta Elías. Y así lo presenta Marcos. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Era necesario definitivamente. ¿Por qué? Tras un silencio de 400 años, un silencio profético de 400 años, ¿cómo estaba caminando Jerusalén? ¿Cómo estaban caminando Judea? ¿Cómo estaban caminando los israelitas? Y además de ello, que los líderes, los sacerdotes en ese momento, el consejo de ancianos, o el concilio, o el Sanedrín, eh, eh, los grandes líderes en ese momento se habían coludido con el Imperio Romano para despropósito del pueblo, ¿verdad? O sea, en vez de que los líderes hagan algo por liberar al pueblo del yugo romano, no, se coludieron con ellos. Y eso el pueblo lo tenía pues con el deseo, con la expectativa de que aparezca un líder, un caudillo que los libre. Entonces, a cualquiera que se levantaba con esas intenciones, bueno, lo seguían, pero la mayoría no prevalecían, porque inmediatamente eran derrotados por los romanos. Pero con Juan el Bautista no pudieron hacer eso. Es más, Juan se apartó de la sociedad, se apartó de la ciudad. Él prefería ir al desierto, ¿no? Él prefirió. Y ahora miren, Juan el Bautista era de la línea sacerdotal, era descendiente de Leví, de la línea sacerdotal. O sea, él tranquilamente tendría que estar sirviendo en el templo. Pero ¿cómo estaba el templo en ese tiempo? ¿Cómo estaba el servicio en el templo en ese tiempo? Estaba totalmente corrompido. Y eso lo dice el Señor Jesucristo cuando fue al templo. Le dijo a la gente, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Esta casa de adoración, este lugar donde se debe adorar a Dios, ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. O sea, desde el sumo sacerdote estaban totalmente corrompidos, ¿verdad? Corruptos. Entonces Juan se aparta. Él prefiere no estar en el templo, mejor va al desierto. Y allí empieza a predicar y la gente lo seguía allá, ¿no? Y bautizaba a todos con el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, todos, absolutamente todos. Si por naturaleza somos pecadores, ya vivir ser la cuarta generación de un pueblo que no sabía nada de Dios, que no escuchaba nada de Dios, y lo único que escuchaba de Dios era simplemente profecías falsas, enseñanzas falsas. Entonces, definitivamente este pueblo estaba absorto en pecado, estaba
hasta aquí de pecado, ¿no es cierto? Entonces era necesario arrepentirse. Y Juan predicaba, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él era el que anunciaba. Salían a él toda la provincia de Judea, o sea, tenía una gran audiencia Juan el Bautista. Y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, miren la trascendencia que tuvo Juan. Miren cómo él previamente fue ¿cómo se le llama? No sé si es precursor, ¿no? ¿No? El que preparó el camino al Señor Jesucristo, en donde mucha gente, después de toda esta multitud, muchos, casi la mayoría de toda esta multitud, empezaron a seguir a Jesús. Porque ya tenían un corazón distinto, ya tenían una mentalidad distinta, aunque todavía no arrepentidos, nacidos de nuevo, ¿no? Pero por lo menos ya tenían un concepto más claro de lo que es el Evangelio, ¿no? Y Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Aquí Marcos recibió una información más detallada, ¿no? De la apariencia de Juan el Bautista, y, o sea, él se vestía con vestido con pelo de camello y tenía un cinto de cuero. Similar, así se vestía el profeta Elías. ¿Mm? Entonces, cuando Elías quería hablar con el rey, por ejemplo, ¿no? Lo anunciaban: rey, hay un profeta que quiere hablar con usted. En ese tiempo había miles de profetas. Ay, ¿quién de ellos será? Uno que está vestido de piel de camello. Ah, ya sé quién es. El único que se viste así. ¿Y ahora qué viene? Seguro que viene a hablarme en contra de lo que yo hago, viene a hablarme siempre, ¿no? Esa es la característica de un profeta de Dios. Hermanos, un profeta de Dios realmente nos va a confrontar con el pecado. Cuando escuchamos un profeta que nos dice: mira que tú vas a ser cabeza de lanza, todo te va a ir bien, que tú vas a ser prosperado, que el Señor te va a bendecir y el Señor te va a prosperar y vas a vivir bien, y empieza a hablarnos bonito, empieza a endulzarnos los oídos, hermanos, hay que dudar de esos profetas, hermanos. Hay que dudar de esos profetas. El profeta de Dios va a confrontarnos con nuestro pecado. Generalmente los profetas, Natán, cuando fue a David, dice: David, te quiero contar una historia, David. Dígame, profeta. Mira, había un hombre que tenía una oveja, y le empieza, ¿cuántos recuerdan esa historia? Y entonces viene un hombre rico, ¿no? Y tenía mucho ganado, y roba la oveja de su vecino pobre y se lo come. ¿Qué opinas de ese hombre rico? Y el rey David dice: ese es un maldito, debe morir, no merece estar vivo. Y el profeta le dice: ese malvado eres tú. ¿Mm? Y Juan el Bautista, a nada más y nada menos que al rey, hermano, al rey, lo confrontaba con su pecado. Por eso les decía, todo profeta de Dios nos va a confrontar con nuestro pecado. No nos va a dorar la píldora, no nos va a endulzar los oídos. ¿Mm? De verdad, hermanos, honestamente, yo estoy no bastante, pero ya cansado de escuchar tantos profetas que hablan tan bonito, ¿no? Para que me hablen bonito, hermanos, ya tengo la Biblia. Ya tengo los evangelios, ¿no? Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Entonces, Juan, al rey Herodes le decía: tú estás con la mujer de tu hermano, eres un adúltero. ¿Mm? No te conviene estar con esa mujer, ya deja a esa mujer, es la mujer de tu hermano, lo confrontaba. ¿No? Entonces, así también era Juan, así como Elías, ¿no? Se vestía de pelo de camello, tenía un cinto de cuero,
en sus lomos, comía langostas y miel silvestre. Él decidió no comer la comida común, ¿no? O sea, tenía una dieta. Esto no era porque no tenía que comer o que pobrecito le alcanzaba solamente para comprar langostas y comer. Perdón. Hermanos, en ese tiempo comer langostas y miel silvestre no era para cualquiera. Era una comida especial, era una dieta. Según analistas médicos, quienes se alimentan de esto tienen una gran fortaleza física. Quienes se alimentan así tienen una salud, un organismo saludable. ¿Mm? O sea, cero colesterol, cero calorías, muchos nutrientes, proteínas. O sea, esta es la dieta que, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Mucha gente que se están cuidando, ¿no? Hace poco visité a una familia muy amiga y me cuenta, me dice, mi hija, por ejemplo, ha empezado a cuidarse, ahora pesa todo lo que va a comer, cuántas calorías, y si sobrepasa, ya al día siguiente ya no come eso, ¿no? Hay quienes tienen ese cuidado, ¿no? De comer balanceado todo, para mantener una vida saludable, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo. Juan el Bautista tenía, o sea, se alimentaba de una dieta saludable, langostas y miel silvestre. ¿Por qué? Porque su labor, hermanos, era estar todo el día bajo el sol, en el desierto, bautizando a miles. Él bautizaba a miles diario. Él no cesaba de bautizar. Entonces, él tenía un desgaste físico y necesitaba alimentarse bien. ¿Y cómo se alimentaba? Con langostas y miel silvestre. Era la mejor alimentación en ese tiempo que alguien podría tener. Era una alimentación muy saludable. Así es que los que estamos un poquito ya pasados de peso, vamos a buscar langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él conocía ya a Jesús. Él ya había escuchado de Jesús. Era su primo. Él sabía cómo habían nacido los dos. Los dos fueron anunciados por el ángel Gabriel. Tanto el nacimiento de Juan el Bautista, mejor dicho, el embarazo, ¿no? de la mamá de Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista, y de la prima, que es María, ¿no? Fueron anunciados por el ángel. O sea, y pues Juan sabía quién era su primo. Sabía muy bien. Él es el Mesías. Y yo he sido escogido para preparar su camino. Así es que viene tras mí. O sea, diciendo, 6 meses después de mí, ¿no? Viene tras mí alguien que es más poderoso que yo. A quien, aunque es mi primo, es mi pariente, es hijo de la prima de mi madre, pero y yo soy mayor que él. Y yo soy mayor que él. Pero aún así, yo no soy digno ni siquiera de desatar encorvado la correa de su calzado. Wow, miren la reverencia de Juan hacia Jesús. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Sabía quién era Jesús y lo estaba anunciando. Viene, ya está aquí. Arrepiéntanse. El reino de los cielos, por medio de Él, se ha acercado a nosotros. Así es que dejen de hacer lo malo, dejen sus malos pensamientos, vengan, bautícense en las aguas del arrepentimiento, porque viene, ya está aquí. En cualquier momento aparece. Y apareció. Versículo 9. Aconteció que en aquellos días vino de Nazaret Jesús y fue bautizado por Juan en el Jordán. No detalla Marcos aquí, ¿no? Lo que de repente hemos visto en Mateo y veremos en los otros evangelios. Aquí lo resume y dice, cuando luego subía del agua, Juan el Bautista vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Como paloma, ¿no? Algunos refieren que así como la paloma es un animal sensible, ¿no? Que
alguien se acerca e inmediatamente vuela. El Espíritu Santo se contrista muchas veces, ¿no? Pero bueno, el asunto es que aquí, para la vista de Juan el Bautista y para los demás también, todos vieron descender al Espíritu Santo como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como decíamos en el capítulo, en el Evangelio anterior, ¿no? Esta es la carta de presentación. Este es el momento en que el Padre presenta ante la humanidad a su Hijo Jesucristo. A Él escuchen. En Él tengo contentamiento, en Jesucristo, ¿no? Luego leemos que Marcos solamente ocupa 2 versículos para narrarnos la tentación de Jesús, a diferencia de Mateo, ¿no? En Mateo ocupó varios versículos hablando de la conversación que tuvo Jesús con Satanás. Acá simplemente Marcos nos dice: luego el Espíritu Santo lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, ¿no? Entonces, esto es lo que, a diferencia de Mateo dice: después de estar 40 días en ayuno en el desierto, vino Satanás a tentarle. Entonces, muchos interpretan de que Jesús fue tentado después de los 40 días de ayuno en el desierto. En cambio aquí Marcos dice: estando en el desierto 40 días, era tentado por Satanás. Entonces entendemos que la tentación surgió entre los 40 días, no después, sino entre. No, bueno, es cuestión simplemente de ubicar los tiempos. El asunto es que fue tentado. Eso es lo fundamental. Jesús fue tentado y venció la tentación. Pero aquí nos detalla algo Marcos y dice: estaba con las fieras y los ángeles le servían. O sea, aquí nos dice de la vulnerabilidad humana de Jesús, ¿no? En el desierto, hermanos, pues usted sabe, el desierto es peligroso. O sea, Él estuvo en el desierto soportando no solamente el hambre, no solamente las inclemencias del clima, ¿no? Sino que estaba soportando también el temor a ser devorado por un animal, tal vez. Pero ya sabemos que si se presentaba algo así, simplemente Jesús daba la orden, pero humanamente estaba amenazado, ¿no? Continuamente. O sea, ¿qué nos quiere decir esto de que como humano Jesús, Él ha padecido de todo? O sea, no hay nada que nosotros podamos decir: Señor, tú me entenderás en esto, tengo miedo a los gatos, ¿me entiendes? Sí, Jesús te entiende. Tengo miedo a las arañas, ¿me entiendes? Sí, Jesús te entiende. Él sabe lo que es eso. Decía Elvis Caballosa, un maestro, un gran maestro bíblico, decía, por ejemplo, hablando de esto, acabo de decir algo que tal vez parece ridículo para muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Acaso Jesús tenía miedo a las arañas? El hermano Félix ya está hablando ya herejías, ¿no? ¿Que acaso el Señor Jesús tenía miedo a un león si Él es el creador de los leones? Claro, no lo conocía, digamos así, en práctica, el temor, pero sí lo conocía en teoría. Cuando la Biblia dice que Él llevó o fue hecho pecado, ¿no? Cuando fue a la cruz fue hecho pecado por nuestras transgresiones. Entonces, no es que Jesucristo conoció el pecado en la práctica. No. Él no conoció el pecado en la práctica porque nunca pecó. Pero sí conocía el pecado en concepto. Porque lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Si alguien tiene temor a la araña, no es que Jesús haya tenido temor un día a las arañas, sino que Él sabe lo que es el temor a una araña, sabe lo que es el temor a un animal, sabe lo que es tener una fobia, lo conoce en concepto, en teoría, porque Él lo sabe todo, mas no en práctica, ¿verdad? Entonces, quiero aclarar esto por si alguien de repente por ahí me coge lo que he dicho hace ratito, ¿no? El hermano Félix ha dicho que Jesús te entiende que tienes miedo a las arañas porque Él también tuvo miedo a las arañas. No. En concepto sí, pero en práctica no.
y los ángeles le servían, ¿no? Satanás sabía esto muy bien y lo sabe, ¿no? Por eso que él dijo, ¿por qué no te tiras del pináculo del templo cuando lo llevó en la tentación? Porque a sus ángeles enviará para que te sirvan, ¿no? Y los versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado. Esto sucedió al principio del ministerio de Jesús. Jesús tenía aproximadamente 30 años. Juan también. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mateo nos detalló exactamente el por qué vino a Galilea y hemos hablado, ¿verdad? Galilea es donde él se establece. Él viene de Nazaret. Él creció en Nazaret. A ver, nació en Belén, creció en Nazaret y a sus 30 años viene a establecerse en Galilea, ¿no? Y ahí empieza su ministerio, predicando el evangelio del reino de Dios, ¿no? Ya hemos dicho que el evangelio de Dios o de Jesucristo son las buenas noticias de la salvación que ha traído Jesús. A diferencia de las buenas noticias romanas o las buenas noticias del mundo, ¿no? No, hay unas mejores noticias todavía. ¿Cuáles son? Las noticias, el evangelio del reino de Dios. Y dice en Marcos, Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en este evangelio. El tiempo se ha cumplido. ¿A qué se refiere? Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Jesucristo empezó a reinar. Empieza su reinado, empieza su dominio, ¿no? Desde la muerte de Jesucristo, Él vence, ¿no? En la muerte. Entonces nosotros sabemos que pertenecemos, por medio de la muerte de Jesucristo, nosotros tenemos entrada al reino de los cielos, tenemos entrada al cuerpo de Cristo, podemos ya ser parte del cuerpo de Cristo. Y mientras somos parte del cuerpo, bueno, una vez que somos parte del cuerpo de Cristo, hermanos, una vez que somos parte del cuerpo de Cristo, ahora nuestro Rey es Jesucristo. El día viernes, en nuestras reuniones familiares que tenemos, hablábamos acerca de la estructura de la iglesia. Estamos estudiando la iglesia. Y aprendimos que la cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros somos el cuerpo. Y comparábamos con, por ejemplo, una empresa. Cuando tiene un buen liderazgo, tiene éxito. Si tiene un mal liderazgo, esa empresa fracasa. Y el liderazgo de esa empresa es la cabeza de la empresa, ¿no? Mientras que la cabeza sea buena, entonces la empresa o el cuerpo va a tener éxito. Ahora, nosotros como iglesia, nuestra cabeza es Cristo. Y esa es la garantía, ¿no? Eso es la garantía, hermanos, que Cristo siendo la cabeza de la iglesia, entonces nosotros como cuerpo de Cristo debemos vivir en la seguridad de que vamos a obtener la victoria eterna, porque Cristo es nuestra cabeza y con Cristo vamos a tener éxito, vamos a tener victoria. Él es la cabeza, no vamos a fracasar. Sí, cometemos errores, todo, pero en el ámbito general, espiritual, ¿no? La iglesia está asegurada su victoria. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra cabeza. Entonces, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Todo aquel que cree en el evangelio, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que se acerca, que se adhiere al reino de Dios, tiene la seguridad de que Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestra cabeza, Cristo es nuestro líder. Por lo tanto, tenemos asegurado la entrada al cielo. Así es que, hermanos, demos gracias al Señor por ello. Demos gracias al Señor por su evangelio. Demos gracias al Señor por la salvación
que nos ha otorgado. Oremos. Mano poderosa siempre me sustentará. Cuidas cada uno de mis cabellos. Tú conoces todo mi camino. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad, privilegio y, Señor, bendición de poder reiniciar este tiempo de estudio. Dios mío, te agradecemos, Padre Santo, porque cada vez podemos entender un poquito más. Reconozco, Señor, que no es mucho lo que puedo brindar a mis hermanos. Es demasiado poco lo que puedo compartir. Pero, Señor, el continuo estudio, la continua lectura de tu palabra y meditar en ella nos va a ir enseñando cada día, Señor, cada vez más cosas nuevas, no nuevas a tu palabra, sino cosas que están allí y que muchas veces la hemos leído tal vez y siempre hemos pasado un simple vistazo por estos capítulos, por estos versículos, por estos libros, pero cada vez que le ponemos mayor atención podemos descubrir los tesoros que están escondidos en tu palabra. Y Dios mío, eso nos hace amar más y más tu palabra. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos que el día de hoy nos hemos unido, no solamente a esta hora, sino durante todo el día o en el momento que puedan ver esta transmisión, este video. El privilegio que tenemos, Señor, de poder iniciar una nueva etapa, una nueva aventura, una nueva travesía a través de tu palabra, Señor. Y te ruego que despiertes en cada uno de nosotros cada vez más el interés por tu palabra. Despiertes cada vez más, Señor, el hambre en nuestra vida por tu palabra. Queremos anhelar tu palabra. Y eso significa que no solamente debemos leerla y llenarnos de información, sino que debemos poner en práctica, Señor. Vivir cada día el Evangelio. Vivir tu palabra, Señor. Obedecer tus estatutos, obedecer tus mandamientos. Y ayúdanos, Señor, porque no es fácil, lo reconocemos, lo sabemos. No es fácil. Sin embargo, tu palabra nos dice que tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tu Espíritu Santo está con nosotros para hacernos recordar lo que hemos aprendido, porque muchas veces somos frágiles en olvidarlo, fáciles de olvidar. Pero tu Espíritu Santo nos haga recordar en todo instante, cada vez que se presente situaciones o circunstancias en que necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento o necesitamos guía para tomar decisiones. Tu Espíritu Santo nos haga recordar, esto es lo que entendiste, esto es lo que significa, esto es lo que tienes que hacer. Y tengamos la capacidad, Señor, de hacer lo que tu palabra demanda. Quita de nosotros toda indiferencia a tu palabra. Quita de nosotros, Señor, toda fragilidad, Señor, en cuanto a tu palabra. Ayúdanos a estar firmes en ella, a afirmarnos cada día más y más en tu palabra. De ese modo, Señor, tendremos los recursos, tendremos, Señor, la capacidad, Dios mío, de poder caminar por una senda iluminada por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo inicio. Gracias por este nuevo estudio. Y también, Señor, seguimos clamando y pidiéndote por nuestros hermanos.
por quienes están pasando momentos difíciles. Y tenemos parientes, amigos, hermanos en Cristo, Señor, que están pasando pruebas muy fuertes. Y Dios, tú has permitido que ellos estén pasando por esta situación para crecimiento de ellos también. Sin embargo, se necesita de tu fuerza, se necesita de tu fortaleza, Señor. Es por eso que te ruego, Dios mío, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están pasando pruebas distintas. Así como nosotros lo hemos pasado, o tal vez lo pasaremos, Señor, porque es necesario que todos nosotros seamos probados en su momento, en el momento que tú lo has definido, en el momento que tú has determinado para cada uno de nosotros. Y en ese momento, en el momento de la prueba, Señor, ayúdanos a ser fuertes, a que nuestra fe, Señor, se mantenga firme. Y sabemos por tu palabra también, Señor, que tu Hijo Jesucristo está intercediendo por nosotros, así como intercedió por Pedro. Cuando le dijo Pedro, Satanás ha pedido para zarandear tu alma, y yo estoy rogando al Padre para que no te falte la fe. Y sabemos que esa misma oración lo está haciendo por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de nosotros cuando somos probados, para que no nos falte la fe, Señor. Y nos unimos a esa oración, Señor. Que no falte la fe en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos cuando están pasando por duras pruebas. Y en especial, Señor, oramos por nuestros pastores. Personalmente, Señor, y con el permiso de mis hermanos, oro por mi pastor Feliciano Ruiz, por mi hermana Liliana, su esposa, por Pastor Rubén, su hijo, su esposa, hermana Kimberly, Pastor Ederson, hermana Lilibet, Señor, la familia pastoral que en estos días están pasando de situaciones fuertes, este año y el año pasado, como muchos de nosotros, Señor, pero en especial por ellos porque están al frente de la grey, de la congregación, Señor. Y te ruego, Dios mío, que fortalezcas sus vidas, que los mantengas firmes, Señor, como siempre se han mostrado. Pero, Señor, son hombres, son humanos y necesitan también de tu fuerza para que puedan sobrellevar estos tiempos difíciles, Señor. Al igual que los pastores de cada uno de mis hermanos, Señor, y todos nuestros pastores, todos los hijos, todos los siervos tuyos que tú has levantado, y en especial en este día, Señor amado, que estarán y algunos ya están celebrando culto a tu nombre a esta hora del día, y muchos estaremos en unos minutos celebrando culto, o en algunas horas celebrando culto a tu nombre, Señor. Y estarán nuestros pastores al frente de la grey, predicando tu palabra, Señor. Dios mío, rogamos por ellos. Rogamos, otórgales fortaleza espiritual, física, emocional. Señor amado, toda clase de bendiciones espirituales sobre sus vidas. Te rogamos, Señor, que inunde sus vidas de tu amor. Padre, no solamente sobre ellos, sobre sus esposas también, sobre sus hijos, sobre su familia. Señor bendito, ellos son, todo pastor, Señor, son el blanco. Están en la mira, en primera lista, Señor, en los planes de Satanás. Pero Dios amado, debemos recordarle a Satanás que ellos son siervos tuyos y que también ellos están en primera línea, en tu mirada, Señor amado, en tus planes, porque están a cargo de tu esposa amada, están cuidando a tus ovejas, así como le encargaste a Pedro, y con mucho amor y con mucha pasión le dijiste a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Señor, nuestros pastores están cuidando tus ovejas. Nuestros pastores están cuidando tu rebaño. Y amado Dios,
guárdalos en tu verdad. Y aquellos pastores que están desviando su camino, Señor, regrésalos a tu camino. Sus corazones se vuelvan a tu palabra, Señor. Que vuelvan a tu palabra, Señor amado. Porque lamentablemente muchos se han desviado de tu palabra y están haciendo daño también a tu grey, a tu congregación, a tu pueblo. Señor, vuelve la mente, el corazón de estos pastores a tu palabra. Y quienes son, Señor, falsos, Dios mío, Padre mío, evítalos. Descúbrelos, Padre mío. Descúbrelos ante el pueblo, para que el pueblo los conozca. Y, Señor, podamos nosotros, como pueblo, desecharlos, apartarnos de ellos, Señor. Amado Dios, ayúdanos a caminar en tu verdad. Ayúdanos a caminar en tu verdad. Y a tus líderes, pastores, Señor, que siempre prediquen tu palabra, tu verdad. Amado Dios, también te pido por nuestras autoridades civiles. Amado Dios, por nuestro presidente, por nuestras autoridades locales, Señor. Necesitan mucho, mucho de ti, Señor. Necesitan de tu sabiduría, necesitan de ti. Necesitan ser salvos, sobre todo, Señor. Que sus corazones sean redimidos. Señor, tu misericordia los alcance y ellos tengan la capacidad de poder reconocer lo limitados que son como hombres y lo pecadores que son, como cada uno de nosotros siempre reconocemos y nos arrepentimos. Señor, ellos también se arrepientan y vengan a tus caminos. Y amado Dios, por mis hermanos que cada día y nuevamente a partir de hoy, Señor, estarán uniéndose a diario, Señor, hasta que culminamos este estudio, el tiempo que nos lleve, Señor, desarrollar este estudio del Evangelio de Marcos. Señor, quienes se unen en esta hora directamente, Señor, o quienes se unen en diferido, en horas más tarde, Padre, te ruego que bendigas sus vidas, bendigas sus hogares, bendigas la obra de sus manos y sobre todo, Señor, bendiga sus mentes, sus corazones, sean, al igual que yo, siempre sean edificados en tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu amor. Gracias por todo lo bueno. Gracias por todo lo que obras en nuestras vidas. Sea tu nombre glorificado, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos llegando ya a la parte final y solamente recordarles hoy es domingo 21 de noviembre, por la misericordia del Señor, estamos iniciando este nuevo periplo, esta nueva travesía, ¿verdad? Este nuevo estudio del Evangelio de Marcos. Y les pido, ¿no?, que nos acompañen durante este periodo. No sé cuánto tiempo nos llevará. El Evangelio de Marcos nos llevó 66 días exactamente. El día de hoy no he calculado honestamente cuántos días nos lleve, pero espero que podamos estar juntos durante todo este tiempo y también puedan compartir, hermanos. Una vez más, el objetivo de este espacio es que la palabra de Dios llegue a más corazones. Comparta con amigos, hermanos, parientes, el cónyuge, los hijos, ¿no? Y podamos también ser parte de este trabajo, ¿no?, de extender la palabra del Señor a todas las personas posibles. Y hoy domingo es Día del Señor. Preparémonos para ir a la casa del Señor, ¿verdad? Vamos a la casa del Señor. Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿no? Estemos con ese entusiasmo al tope, porque vamos a adorar al Señor. Muchos no tienen ese privilegio. Y aunque también muchos tienen ese privilegio, pero no lo aprovechan.
Así es que no dejen de congregar como algunos ya se acostumbraron. La palabra de Dios dice como algunos tienen por costumbre, ¿no? Pero, hermanos, hagamos de nuestra vida un buen principio el congregar. Como siempre nos recomienda el pastor y nos da el anuncio diario, que a nosotros los hijos de Dios, más que una obligación, es un privilegio. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Así es que aprovechemos ese privilegio, hermanos. Vamos a la casa del Señor a adorar al Señor y a recibir su palabra, ¿verdad? Y bueno, hermanos, mañana estamos nuevamente iniciando nuestro horario de entre semana, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Estamos de lunes a viernes a las 6 de la mañana, sábados y domingo a las 7 de la mañana. Gracias por su compañía. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo quiere. Bendiciones a todos. Mi Jesús.